El pasado 31 de diciembre del 2020 dijo como jefe de producción, hasta aquí llegó. Jefe de producción de Acerinox, ¿eh? Pero claro, ¿cómo se desliga el siguiente invitado que tenemos con nosotros de las grandes industrias, de la AGI? ¿Cómo se desliga ya no solo de la que ha sido siempre su empresa, sino de estas 15 superempresas que configuran y conforman el pulmón de Andalucía, el polígono industrial más importante de toda Andalucía, el segundo del país? Hablamos de don Antonio Moreno, que es presidente de honor de la AGI, de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, don Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Pues con estos calores hay que tener ganas, gracias. Qué complicado todo y qué fácil. Yo siempre digo, será porque no entiendo del tema lo suficiente, que con los mimbres que tenemos tan maravillosos, con este conglomerado de la AGI, entre los que está CEPSA, el puerto, Acerinox, bueno, maravillosos todos, las grandes industrias, con esta zona geoestratégica deberíamos ser los números uno en creación de empleo. El paro en algunos sitios está francamente en más del 30%, como en la línea, ¿no? No debería sentirse. ¿Qué nos pasa a nosotros? Primera pregunta de aperitivo. Bueno, antes de nada quiero agradeceros que nos hayáis invitado para dar voz y dar visibilidad a la grande industria del campo de Gibraltar. La primera pregunta es una incongruencia que muchas veces no sabemos justificarla. Es cierto que tenemos una zona muy industrial con 15 grandes empresas, muchas de ellas cotizan en el IBEX 35, generadoras de empleo, pero por contra también tenemos que Cádiz, junto con Ceuta, es la provincia de más paro de España. No de más paro, sino del doble. Que además endémico, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Endémico. Entonces, eso es muy difícil de explicar. Para mí personalmente, que he estado trabajando en la industria desde el año 77, creo que debemos de ser positivos y avanzar para que esto no ocurra o el nivel del paro pueda disminuirse a cuotas como están en otras provincias. Para mí hay dos factores importantes. Uno es la formación, emplear muchos recursos en una formación profesional, en una formación industrial, en una formación para todas las actividades, pero con criterio, reglada, bien estructurada, y que los jóvenes puedan ir teniendo apetencia de un trabajo y no dejarlo todo o a la suerte o a lo que ocurra o al trabajo sin esfuerzo. Eso para mí es un factor importantísimo. El dedicar formación a la zona en forma de formación profesional, formación dual, el que vayamos teniendo una cultura formativa de industria, que la sociedad también vaya teniendo más cultura industrial, ese sería un factor primero y fundamental. Y el otro factor que yo considero importante es dotar a la industria de mecanismos y de infraestructura y de necesidad y de cubrir sus necesidades para que podamos seguir creando empleo, para que puedan venir aquí otras industrias, con lo cual, si hay personal muy bien formado en todos los aspectos, no solo me refiero en el plano industrial, en el plano también de la restauración, en todos los aspectos, y además damos facilidades para que puedan venir más industrias a la zona, yo creo que el paro no sería la gran lacra
que aquí tenemos. A mí personalmente me da mucha pena cuando leo que se ha creado ya una empresa de hidrógeno verde en Puerto Llano, que se va a crear otra dentro de nada 10 veces más grande en Huelva, que en Valencia va a ir una planta de la Ford con 3.000 trabajadores por unas connotaciones que no. Ayer leí que otra empresa coreana con 600 trabajadores se va a instalar en Cataluña. ¿Qué nos pasa a nosotros? O sea, tan raros somos. Son palabras y son planteamientos de verdad muy profundos que muchos tenemos ahí debajo de la manga, pues mucha teoría, pero sí nos interesa sobremanera su opinión como presidente de honor por su trayectoria y por todo lo que están haciendo ustedes, porque hace unos días, la pasada semana, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la señora Blanco, mantuvo un encuentro de trabajo precisamente con las grandes industrias de nuestra comarca y se habló mucho precisamente de algo que ayer mismo creo que salió publicado a nivel nacional, que es la FP, la formación profesional dual. Porque hasta ahora ha sido como la cenicienta, ¿no?, de todos. Yo quiero que mi niño estudie una carrera, pero perdona, alma de cántaro, si tu niño no quiere, es que tenemos una manía y una educación cultural en ese sentido bastante extraña. Yo quiero que mi niño sea buena gente, que trabaje, que se forme, que tenga, pues hoy en día de hecho, los que han hecho FP en algunos ámbitos, cero paro en nuestra zona. Y si tenemos el caudal, como usted bien dice, Antonio, con todas las grandes industrias, necesitamos empleados específicos. ¿A cambio ustedes qué ofrecen? Pues mire, la gran industria ofrece mucha riqueza y mucho progreso. Aquí es y estabilidad en el empleo, ¿no? Aquí está reconocido que la industria tiene un empleo de una calidad excepcional. De hecho, muchos trabajadores de la industria del campo de Gibraltar han ido a países lejanos a instalar tecnologías como la que aquí tenemos. Entonces, la industria tiene un empleo de calidad que es sobradamente conocido. Tiene una estabilidad que es total desde el primer día que entra. Más del 97% de los contratos de los trabajadores de la industria son fijos. Algunos son fijos hasta que se jubilan, se tiran 40 años en la empresa. Luego salió publicado y es una realidad. El salario de la grande industria o el salario de los trabajadores de la industria es casi el doble del salario medio. Salió un artículo en uno de los periódicos de la comarca que Algeciras y esta zona tenían el salario más alto de todas las provincias y eso lo da la industria. La industria ha habido una crisis financiera, ha habido una pandemia, ha habido sobrecostes inadmisibles de la luz. Hay ahora lo que hay de incertidumbre por los conflictos bélicos que puede o que está habiendo. Y la industria no se resiente, o sea, la industria tiene muy buena espalda, ha demostrado que es de esta zona, está aquí muy bien afincada y lo que no podemos es maltratarla, porque eso redundará en una pérdida de productividad y en una pérdida de competitividad y en una pérdida, Dios no los quiera, de empleo. Ojalá que no. Espero que no. Nosotros hemos tenido la semana pasada, como bien has dicho, una reunión con la consejera de Empleo, Rocío, que hacía tiempo que queríamos mantenerla con ella. Para contarle todo esto, ¿verdad? Para contarle todo esto y además se llegó a principios muy básicos que nos pueden dar resultados. Todo el mundo estamos de acuerdo que la formación profesional dual es
la solución mejor para la industria. De hecho, nosotros casi no la tenemos y países como Alemania es la fuente de su plantilla. Ujú. Entonces, estuvimos hablando de que íbamos a mantener unas reuniones periódicas con el grupo de expertos, los responsables de personal de la empresa, que se iban a hacer unos contratos de formación con garantía de contratación, Porque realizarían las prácticas precisamente en las grandes industrias. Efectivamente, o sea, la formación dual, tal como aquí la tenemos diseñada, son 2 años. El primer año son 6 meses teóricos en el instituto que se acoge a esa especialidad y otros 3 en la empresa donde probablemente luego trabajen. Y el segundo año es al revés, 3 meses teóricos y 6 meses en la práctica. Con lo cual a las empresas le supone un complemento de trabajo, pero luego tienen también un fruto que pueden recoger. Entonces, eso es una cosa que venimos demandando desde siempre. También hemos tenido reuniones con la consejera Marifran Carazo de Infraestructura, hablándole de nuestras necesidades también. O sea, nosotros donde nos dan la palabra o podemos ir a reclamar en favor de la industria, allí estamos. Luchando y batallando por el bien de todos. Son ustedes el motor. Una es la fábrica, la colonia de Gibraltar, para un sector, porque no hay otra, no porque tengan el capricho, pero sobre todo la AGI, las grandes industrias, con el puerto de Algeciras incluido, son ustedes el motor del empleo. Ha comentado, que lo tenía yo previsto también decirle, todo lo que nos ha sobrevenido, que esto ni en una pesadilla. ¿Han tenido ustedes problemas para la materia prima? Porque, claro, los retrasos, es que nos ha venido todo lo previsible y lo inimaginable nos ha venido. ¿En qué momento están las grandes industrias de nuestra comarca en ese sentido? ¿Y cómo les está afectando? Porque, claro, no es lo mismo el puerto de Algeciras que Acerinox, por poner un ejemplo, pero ya hemos sabido también que han obtenido un gran resultado. Pero el tema de las materias primas para seguir evolucionando y trabajando, ¿cómo está afectando todo lo que estamos viviendo? Pues hay en esta última parte hay 2 conceptos que se han desorbitado. Uno ha sido el coste de la energía, Madre mía. que deberíamos de hablar porque hay muchos temas sobre esto, y luego, a consecuencia de esto y de estos conflictos bélicos, las materias primas, el precio se ha desorbitado y en algunos momentos, hasta ahora no ha habido ningún problema para ninguna de nuestras industrias, podría haber faltado materias primas, como en otros conceptos, en otras industrias, el aceite de girasol, los piensos, los alimentos ha habido. En el caso de las grandes industrias, lo único que se ha sentido es el alto coste de las materias primas. Porque la luz, el aumento, el incremento, tengamos en cuenta, y permítame este inciso, que tenemos al Indegas España, a Naturgy, a Repsol, tenemos a Endesa, tenemos a grandes exponenciales de la energía, ¿no? Y eso presupone uno desde fuera, desde el no entender, el no comprender, se supone que eso debe beneficiar, ¿no?, internamente. Pero efectivamente en la AGI, de las 15 empresas, 4 son productoras de energía. Tenemos a Endesa, que no necesita presentación, tenemos a Naturgy, que tampoco es gas natural, no necesita presentación, a Repsol y a Viesgo, una de las centrales, la central térmica de Los Barrios, una de las centrales más eficientes de España en carbón y con una potencia grande para nuestro consumo. Pero da igual que la energía se produzca aquí o en Valladolid o en Cataluña. El precio de la energía está calculado de una forma que tú vas al pool y vas
con el precio, si no tiene a futuro, que es que hayas comprado antes, va al precio diario de la energía y todos sabemos cómo está calculado. Es una esclavitud para el usuario de a pie, Bueno, y para las empresas, hay empresas que con el coste de la luz que estaba o que puede estar alrededor de 50 euros el megavatio, tienen una factura mensual del orden de 5 o 6 millones. Cuando estos 50 han pasado y están en 200, esa factura se le ha multiplicado por 4 y han pasado de 5 o 6 millones a 20 o 20 y tantos millones de euros. Cuando ha sobrepasado estos valores, ha habido empresas como la cementera, la siderurgia, ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, que han parado porque es inasumible. Para el campo de Gibraltar y para la industria del campo de Gibraltar, independientemente de que tengamos productoras de energía, porque hemos dicho las que son productoras de energía de combustible, unos fósiles o de gas, pero también tenemos una energía renovable, eólica, fotovoltaica, de muy alta consideración. De hecho, fue de la primera. Pero a lo que iba, el coste de la energía para muchas de nuestras industrias es un hándicap muy grave y muy delicado que quizás no prestamos atención. Primero porque resta competitividad en el exterior y nuestras industrias son grandes porque exportan el 75%. Claro, no lo miremos a través del microscopio, es que se escapa, antes lo decía usted, en el parqué, en el IBEX 35, son la mayoría industrias que cotizan y si no expandimos horizontes, poco se puede hacer. Efectivamente, entonces no podemos perder la perspectiva de la competitividad con Europa, y el coste de la energía aquí es mucho más elevado que en Europa para los grandes consumidores. Luego tenemos otro problema, que es que muchas de nuestras industrias son multinacionales, y si el precio de la energía en Estados Unidos es 40 y aquí 200, las inversiones de estas multinacionales se van a hacer en los otros países, porque si yo fuera accionista de estas empresas, la inversión lo haría. Es una obviedad, claro. Entonces, en ese aspecto deberíamos de cuidar a la industria para que no pierda competitividad. Y luego hay un factor que siempre ha reclamado la industria, que el precio de la energía debe de ser estable y predecible, porque hay empresas que firman sus contratos con un schedule de costes en enero y luego la energía se le triplica, han firmado unos pedidos a unos precios y ahora cómo asumen ese incremento de costes que a lo largo del año se está produciendo. Entonces, si queremos cuidar a la industria y queremos potenciarla, todos estos conceptos hay que controlarlo o saber que hacen daño, ¿no? Antes de despedirnos, aquí tengo muchos temas, pero antes de despedirnos le tengo que preguntar a Antonio, con la esperanza de que nos volvamos a ver y podamos tratar otra serie de asuntos muy interesantes, le tengo que preguntar por el tren, el tema de las infraestructuras. Vale que a mucha parte de la población, dice otra vez, esta gente con el tren parece que nos cansa, pero necesitamos infraestructuras. Hablaba usted de esa competitividad, pero es que necesitamos infraestructuras. Hay sectores de la gran industria, de las grandes industrias, que lo reclaman en voz alta, y hay otros que no sé si precisamente por esa internacionalidad, ¿no? Se calla uno. ¿Qué opinión le merecen y qué necesidad es tan perentoria los corredores que empiecen por Algeciras ya de una vez, sea el Mediterráneo, el Atlántico? Y una pregunta unida, ¿qué tal si hiciéramos un lobby como hacen Levante, Valencia y demás, ¿no? Que las grandes industrias sí han creado ese lobby para presionar al Estado y a Bruselas? Pues mire, en el campo de Gibraltar y antes, para crear empleo hacen falta más infraestructura. El tren ya está manío, o sea, es que aburre
Totalmente. Aburre que más llevemos desde el siglo XIX con un tren a pedales pidiendo que se modernice y que se haga un tren europeo. El campo de Gibraltar no puede estar aislado porque nos hemos quedado como una isla con un gran potencial que es el puerto de Algeciras. Las salidas por el puerto de Algeciras ha sido y son un éxito para nuestras empresas. Muchas de nuestras empresas han triunfado por el puerto de Algeciras, pero es inadmisible que una industria que tiene 9.000 empleos diarios, 9.000 personas que cuando se levantan por la mañana saben dónde van a trabajar. Y a fin de mes cobran. Y a fin de mes cobran una nómina bastante aceptable. Decente. Y que crea un empleo diferido de casi otros 20 o 25.000 trabajadores, estemos aislados por tierra. Por carretera todavía nos falta una autovía que una Algeciras con Vejer. La Nacional 340, que es el único tramo de todo el país, desde la frontera de la Jonquera hasta aquí, el único tramo que no está... todavía. Entonces, el tren ya es una cosa... Yo he tenido reuniones con Gerardo Landaluce y con Nadif, y en una de ellas vino un técnico de Adif que había viajado bastante y dice, es la primera siderurgia en toda Europa que no está conectada por tren. O sea, entonces, eso lo estamos reclamando continuamente, la facilidad y el aumento de competitividad que daría a la industria el poder tener esa salida. Quiero hacer un inciso en el sentido que aquí hay un movimiento de camiones diarios por falta de tren y por falta de infraestructura, de unos camiones muy pesados, de 3.000 a 3.500 diarios, que eso, el atasco, lo que ocupa, el tráfico, la accidentabilidad, la contaminación, una tonelada transportada en camión contamina 10 veces más que en tren, o sea que no lo tenemos en cuenta para nada. Entonces, las infraestructuras viarias aquí son fundamentales y me gustaría hacer un hincapié en otras dos infraestructuras más domésticas, pero que también están haciendo mucho daño a la no creación de empleo en el campo de Gibraltar. No hay suelo industrial para invertir, que parece una tontería, pero no hay... conozco varias empresas que ya se han ido por esta falta de suelo industrial. Hay en Tarifa otra empresa con 60 trabajadores que está buscando 3 hectáreas y no las encuentra. Y conocemos gente que ya se ha ido a otro sitio, y eso es un mecanismo que habría que regularlo, aunque depende de los ayuntamientos. Y otro factor muy importante es que hay falta de agua. El consumo de agua se ha triplicado y como no pongamos manos a la obra y nos pongamos a trabajar, dentro de 5 o 6 años habrá industria y cultivos que habrán cerrado por falta de agua. Tenemos que potenciar el ahorro de agua, la recuperación de los efluentes que hacen las empresas, potenciar el pantano, la presa de Gibralmedina. El agua, el suelo y la infraestructura pueden ser o son un daño que nos imposibilita crecer en el campo de Gibraltar. Pues fíjese que nos está dejando grandes titulares, porque nunca hablamos de solamente el tren, y es verdad, las infraestructuras son fundamentales, pero ha dado una serie de matizaciones como lo del suelo, que aquí no tenemos que echarle la culpa a la Junta, al Gobierno de la Nación. No, sí, es que por eso he dicho que eran domésticas. Sí, no, que siempre nos viene muy bien, según la tendencia política en la que estemos ubicados, decir esto... El gobierno tiene la culpa. Esto, el de la autonómica. Bueno, don Antonio, no sé si quiere añadir algo más brevemente, porque me van a cortar las orejas y tengo que meter hasta Publi, que nos va muy bien, gracias a Dios. Pues nada, yo daros las gracias y me tenéis a vuestra disposición siempre que pueda ayudar a la creación de empleo en esta comarca nuestra.
muchísimas gracias por estar con nosotros como presidente de honor de la Asociación de las Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la joya de la corona que tenemos en nuestra comarca. Gracias y me encanta verle así con esa gana y ese brío. Parece que empezará ahora, ¿eh? No, empecé en el 77, que me vine aquí, y digamos, lo que pasa es que el haber estado toda la vida trabajando en esto, pues... Claro, se entusiasma uno, se viene arriba, es lo suyo. Gracias. Pues nada, a vosotros. Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós.